Bienvenidos a Creencias, donde nos vamos a atrever a hablar de lo que nadie está hablando y vas a escuchar lo que nunca antes habías escuchado. Y a propósito, hoy tengo nuevamente un elenco de hombres y mujeres trastornadores, descifradores de códigos, de enigmas, de rollos, de revelación. Está conmigo un elenco impresionante y están aquí. Vamos a darle un aplauso a ellos. Amén. ¿Cómo se sienten ustedes? Todo bien, gracias a Dios. Y más bien con el tema de hoy. Y más, exactamente. A Jairo como que le apasiona. A mí me tiene con miedo. El tema de hoy me tiene asustado. Siento miedo por el tema de hoy. ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo así? Mira, tú sabes que el tema que vamos a tratar hoy es un tema tabú en muchas religiones todavía. De manera ortodoxa es visto como algo muy delicado del ser humano. Pero algunas creencias opinan de esto, que a través de ello se obtiene el más grado de divinidad y de santidad en un ser humano. Wow. Está relacionado más con lo espiritual que con lo carnal. Con lo espiritual Wow. que con lo carnal. Dios mío. Hoy vamos a hablar, ¿cuál es el tema de hoy? La sexualidad en el cristianismo, pero sobre todo... Límites y posibilidades. Vamos de nuevo. ¿Cómo es? Límites y posibilidades. Es decir, que tenemos cosas que no podemos, pero hay Exactamente. posibilidades de... Queremos, exacto. Vamos Bueno, yo no sé lo que va a pasar esta noche. Jairo, ¿cuál te No interesa saber a ti? ¿Los límites o la posibilidad? Las dos cosas. Ambas. Todo es un balance. Ay, Dios mío. Este Ay, tema va a papá. dar mucha risa. Y Pero no va a edificar. Yo sé que no va a ser. Creo que sí. Va a creo ser que Y ya, sí. aunque usted no lo crea, es un tema que debe ser tocado porque ha sido un tabú por años y eso es lo que ha provocado todos estos rollos que hoy vemos dentro de la congregación cristiana. y que es yo creo causa que- de felicidad y de divorcio. De felicidad y de divorcio. Yo creo que. Claro que sí. Yo la primera pregunta o la primera inquietud que tengo es. Antes de eso, suscríbete ok. al canal, activa la campanita, Like. comparte con tus amigos, porque hoy vamos a hablar Dale de temas like, tan tabú. dale Mira, like. sí, esto es para solteros, jóvenes, Casados. casados, En todo proyecto. el mundo. Agarra tu grupo de iglesia, grupo de chat con tus amigos, familiares, compártalo, ponlo en la TV de la sala, siéntate y vamos a hablar de sexualidad. Esto no se habla en los altares, esto casi no se habla en las Exacto. iglesias, quizás en algunas consejerías, pero hoy lo vamos a hablar aquí, sexualidad. Esa es mi primera inquietud. ¿Por qué la limitante en las iglesias de hablar de estos temas? Bien, lo primero que tenemos que entender de la sexualidad es que la sexualidad es cultura. Y aún incluye lo que tiene que ver con genitalidad, lo que tiene que ver con procreación y lo que tiene que ver con placer. Temas como nacimiento, preñez, matrimonio, embarazo, parto, adulterio, abortos, coitos, ritos, nupcias, todo es cultura. Y así como los pueblos antiguos hablaban acerca de estos temas tan interesantes, tenían ritos, tenían cultos, culturas como las griegas, romanas, mesopotámicas, babilonias, egipcias. De hecho, la Biblia habla un código de los egipcios en el libro de Ezequiel, pero no lo vamos a decir Ay, aquí. Dios mío. Le voy a dejar la Hay cita. secretos, hay secretos. Hay secretos ahí. Dice que las hebreas se enamoraron de los egipcios. ¿Y por Había algo qué? que tenían Porque los eran egipcios. virtuosos los Oh, egipcios. Oh my O God. sea, a propósito Hablando del tema de sexualidad, pues, yo quiero como que ya le vayamos dando los matices. Vamos. Sí. Porque la mayoría de las tradiciones cristianas, religiosas, ven la sexualidad como un don dado por Dios. Y este don es utilizado para procrear. Y este don está también trabajado, o se podría decir, bajo un vínculo. Y ese vínculo es el matrimonio. Exacto. Por lo que la religión
ve como un requisito estar dentro del matrimonio para entrar en el ámbito de la sexualidad. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros enfrentar este tema actual? Porque el tema de matrimonio, cuando es llevado a este tiempo, es llevado a un acto legal donde se firma un documento. Y hay muchas preguntas Esa es la llave. al respecto. Lo primero es que Génesis 1:28, Dios bendice a la primera pareja creada y le dice multiplíquense. O sea, el primer mandato divino para el ser creado, en un sentido mutuo, es que tengan relaciones sexuales. Y aunque suena fuerte decirlo, llenen la tierra, multiplíquense. Está hablando de ese acto sexual. Pero ¿cuál es No el había otro requisito para que se dé ese acto sexual? Bueno, es que dependiendo la cultura, dependiendo la época que se dé, Correcto. hoy, por ejemplo, yo voy a abordar algunos temas de cómo ha evolucionado esta idea de la sexualidad dentro de la cultura hebrea, por Exacto. ejemplo. Y del matrimonio sobre todo. Porque ¿Y cómo se da el acto matrimonial? matrimonial antes no existía bajo un papel. Ahora, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Harold, de que la sexualidad se ha convertido para muchas religiones en un acto muy espiritual. Yo escuché un testimonio en YouTube, de hecho, de un predicador, un ministro muy reconocido, que él decía que mientras él tenía acto sexual con su esposa, él sentía la presencia de Dios y que incluso llegó a hablar en lenguas. Wow. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Wow, Dios Sí. mío. Que Bueno. incluso llegó a hablar en lenguas en el acto sexual, en el momento Toda- en el momento más Ay, más Dios profundo. mío. Bueno, Y él consideraba que esto era Bueno. tú me entiendes. un acto muy Cualquiera espiritual, sale como corriendo. Harold explicaba hace un momento. O sea, lo ven así. Mira, Aparte de que también se dicen de que se unen los espíritus, que si una persona carga demonios, tú como que se te transfieren y demás. Entonces quisiéramos aclarar esa parte. bien, lo primero es que, por ejemplo, dentro del plano cultural, voy a hablar un poco de cultura general, los pueblos antiguos tenían ciertos rituales para establecer un vínculo de sexualidad. Ellos creían que la sexualidad era el plano más elevado de la espiritualidad del ser humano. Hay culturas que crearon dioses, diosas. Casi siempre las diosas en las culturas antiguas hacían referencias a la parte de la sexualidad y la seducción. La diosa de la fertilidad. Ah, La diosa de la Afrodita. fertilidad, Afrodita, esa, Sí, sí. era una mujer, era representado en una mujer. Pero por lo que ella representaba en sí, sensualidad, seducción, ternura, todo ese tipo de cosas. Y pues de allí vienen ciertos episodios donde esas culturas elevaron templos, ¿verdad? Y hacían culto. Cultos enfocados en eso, en la sexualidad. Enfocado totalmente en la sexualidad. Y hay un episodio, que lo vamos a decir más adelante, donde Israel forma parte de una de las prohibiciones de la sexualidad. Cuando lleguemos al punto de las prohibiciones, vamos a hablar de lo que ocurrió cuando Israel formó parte de la fiesta de Baal Peor. Ok. Yo tengo una inquietud, pastor. Yo quisiera saber por qué sabemos que la religión condena la relación premarital, o sea, las relaciones sexuales antes del matrimonio. Sí. Pero, ¿cómo se llega a esa conclusión? Excelente Porque pregunta. si hablamos del matrimonio como concepción, debe darse una serie de pasos para que sea un matrimonio. O sea, Un conocimiento, conocerse. No. La formalidad que tiene ser matrimonio conlleva una formalidad Ok. que no estaba hablando de situándonos en la época. No digo que no estaba definido, pero el contexto ya religioso, o sea, el ámbito religioso es quien le da la cabida a ese término de relaciones prematrimoniales. Lo primero es que tenemos que saber que el matrimonio en la antigüedad no es igual ahora. Claro, Por seguro ejemplo, había algún rito en ese no, momento. no solamente los ritos. Que celebraba un matrimonio. Sí, pero no solamente el rito. Por ejemplo, se daba la idea de que se casaban muy jóvenes, es lo primero. Por eso era el no noviazgo. Por ejemplo, el Talmud, en Y la el no tradición adulterio. hebrea, establece que una mujer no podía caminar sola en público y que un hombre no podía dirigirle la palabra
y que un hombre no podía tocar a esa mujer porque quedaba comprometida, mancillada. ¿Entiendes? Entonces, en términos más populares, en el siglo I le llamaban que se quemaban. Entonces, como el término del matrimonio en la antigüedad, eso también fue evolucionando, pero como era un término de que las personas iban, muchas ocasiones se veía, se tomaban por pareja, se llegaba a un acuerdo entre las familias. Correcto, una unión. Y inmediatamente los casaban. Tenían que llegar al matrimonio al casamiento, sin haber practicado en otra ocasión el tema de la sexualidad. Ok. Entonces, era una práctica muy joven. Eran prácticamente jóvenes. Por ejemplo, nosotros, se estableció la edad de 18 años para ser un adulto. Pero ya desde que el niño pasaba de los 13 años, el niño tenía derecho al casamiento en la antigüedad. Muchos padres, si eran muy maduros, lo que hacían era que llegaban al acuerdo, pagaban el dote, apartaban a esa persona y tiempo más adelante ya se volvían a juntar y ahí establecían lo que era el matrimonio. O sea, no es como ahora que tú esperas casarte, por ejemplo, que tú esperas terminar la universidad. Sí, Terminar la universidad. Unos novios que duran 9 años. lo que 10 espera, Un años. noviazgo no sé. que Sí. dura muchísimo tiempo. 10 años. Por ejemplo, en la antigüedad no se usaba ni besar, era prohibido besar, porque besar a una persona conllevaba a un pecado Incita a. de lascivo. ¿Ves? Entonces, no tocar, ni siquiera se hablaban. Porque, oiga esto, era tan delicado que no podían ni siquiera hablarse. Ellos se agarraban, por ejemplo, en el caso de ellos, no tomaban ninguna decisión. O sea, se veían, no se podían hablar, no podían hablar ni solo. Wow. De hecho, cuando una mujer salía sola o estaba sola en público, se consideraba prostituta. Una pregunta, líder. Una Ay, pregunta. es que yo De voy ahí con lo es que viene. religioso porque la religión nada más es para lo que me conviene. Pero No, pero estoy hablando de los tiempos. Sí. Por ejemplo, Eso. fue un escándalo para los discípulos encontrar a Jesús hablando con una mujer sola en un pozo. Porque si estaba sola, era prostituta. Sí. de Es un ahí, problema. líder, es que viene. Pues entonces, ¿por qué la fornicación hace referencia a estar con una prostituta? ¿Tenía que ver con ese tema cultural de ese momento? Por casualidad. Bien, no solamente estar con una prostituta. La fornicación no solamente tiene que ver con estar con una prostituta. La fornicación tiene que ver, en cierto plano, de recibir placer, por lo que la terminología Es la etimología representa. de la Esa palabra. etimología de la palabra representa. Fornicar, que es tener placer. No tiene que ser con una prostituta, pero como la prostituta lo que ofrece es placer, Hace referencia a eso. hace referencia a una prostituta. La- Aunque no quiera decir que solamente se fornica con una prostituta. La palabra es de Tener donde placer proviene. con qué. Es de donde proviene la palabra fornicación. Proviene de un griego, fornic, si mal no Claro, recuerdo. fornic. Y eran casas de prostitutas, o sea, casas donde los hombres se allegaban a mujeres para buscar placer. Cuando la Biblia habla de ese tipo de fornicación, está hablando de un placer como que tú buscas sin el compromiso de. O sea, es como llenar un vacío, llenar una necesidad desenfrenada. Porque si vamos, que me gustaría que la pastora pueda ayudarme a abordar ese tema, porque si vamos a ver las relaciones sexuales como una necesidad fisiológica, o sea, como algo que en un momento tú necesitas. Y que después que se prueba, ¿qué impacto puede causar en la vida, por Y ejemplo, de que- un hombre y que la- tiene y esa la- necesidad? Porque Pablo llegó a un punto que dice, para que se quemen, cásense. O sea, Cásense. ¿qué puede provocar la abstinencia de las sí. relaciones sexuales? Mira qué sucede. Inmediatamente se pasa la pubertad, hay problema. Porque es que hay una liberación de hormonas, De hormonas. que es fisiológico, no se maneja. Entonces se empieza a conocer el cuerpo. Muchos jovencitos, adolescentes, tanto hembras como varones, empiezan a experimentar cosas en su cuerpo que no sentían anteriormente. Entonces, si no hay una buena orientación hacia esa juventud, hacia esa adolescencia, con lo que se está experimentando, entonces ahí empieza a conocerse a través de la masturbación, porque tienen una necesidad. La pornografía. La pornografía. Entonces,
quieren experimentar Empiezan a indagar y empiezan y a a indagar y explorar. empiezan a explorar su cuerpo y a conocerse, Pero, pero eso empieza inmediatamente a la pubertad y es fisiológico, por pero, lo que empieza a liberarse. Pero según lo que usted me está diciendo, no es algo que vamos a trabajar desde el hermetismo espiritual. No. Es algo que usted está diciendo que se desarrolla en una etapa del ser Física. humano y que tiene un método de trabajarse. O sea, yo estoy aquí sacando conclusiones. No sé si usted ya está sacando las que yo. Yo estoy viendo, porque durante mucho tiempo nosotros hemos tratado de someter a nuestros jóvenes a un proceso espiritual que debe concederles a ellos la liberación de ese desorden sexual. Y ojo, no estoy diciendo con esto que no pueda aliviarlo, sino que lo estaremos trabajando. Es una una inquietud que tengo. Lo estaremos trabajando de la forma Correcta. Voy yo. Mira, por ejemplo, en la antigüedad, número 25, los que están ahí, que puedan buscarlo en su Biblia, hay una historia muy interesante que se da. En el libro de Números, capítulo 25, dice, cuando estaban en Sitín, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Ellas los invitaron a sus fiestas y allí comieron juntos y adoraron a los dioses de los moabitas. Y fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. Esa fiesta que se daban con los moabitas era una orgía colectiva que ellos hacían en un monte, donde a través de fiestas, ritos, adoraban a esas deidades. Era algo muy famoso en la región. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel habla acerca del descontrol sexual. O sea, ellos dicen que si tu deseo sexual no es controlado, tú entras a lo que es la inmoralidad sexual, como adulterio, problemas que tengan que ver con fornicación, ese tipo de deseo desenfrenado de la sexualidad. Que no puedes controlar. Que no puedes controlar. Estar con muchas mujeres o viceversa. Exacto. Hombres con La hombres, razón mujeres del con mujeres. matrimonio prematuro que se daba en la antigüedad Sí. era exactamente porque, para no reprimir, porque también es un mandato talmúdico, por ejemplo en el Talmud dicen que la sexualidad no puede ser reprimida. Mira qué cosa más loca. No, y dicen que el cristiano se casa joven por el tema de la sexualidad. Y es real, ese punto también es real. O sea, los novios cristianos están locos por casarse, están comprando trates, Pero están comprando... a ese tema, Para tener eso es lo que yo licencia. quería llegar, porque cuando yo no sé si yo sé que hay una presión, pero ¿será que nosotros hemos mal manejado el tema de la sexualidad de nuestra juventud? Yo digo que tiene que ser con un tema de orientación, en mi punto. Yo creo que hay mucha falta de orientación. Claro. Y Pero cuando tú no demasiada. orientas y creas un método de abstinencia, llega un punto donde esa abstinencia crea un desbordamiento. Exacto, porque el Y problema un desorden de la sexual. religión precisamente ha sido ese. Quiere atacar las cosas siempre en un término espiritual, donde realmente tiene que haber una capacitación para cada área de tu vida. Pero no solamente se limita en la iglesia, pastor. No. Esto es social, esto es general. Perdón, ¿tú sabes Eso cuál sí fue es la una falta de consecuencia orientación muy grande. de los israelitas irse a hacer fiesta a Baal Peor? ¿Cuál? Que Dios mató ese día 22,000 gente. Relajando. Dios. Y hubo uno que, viendo lo que estaba pasando en su descontrol sexual, se acostó con una mujer moabita. Y dice un tipo llamado Fitness, tomó una lanza y lo traspasó teniendo el acto sexual. En número 25 está eso. Porque era condenable en la antigüedad. Entonces, lo que ellos planteaban era que si tu deseo sexual no puede ser controlado, entonces tú le estás abriendo lugar a un sinnúmero de pecados y de consecuencias muy fuertes. Lo que la juventud no entiende hoy en día no es que ellos tengan deseo, porque inmediatamente, o sea, la ciencia muestra eso, una persona se forma, en el caso del hombre o la mujer, que ocurre en su adolescencia, ya comienza a tener ciertos deseos y necesidades. No podemos desviar de que la sexualidad también es una necesidad En fisiológica. ese tenor, pastor, ¿es Exactamente. pecado la sexualidad? No, no es pecado. Y, por ejemplo, culturas como la hebrea, que estoy definiendo ahora, no lo considera pecado, sino que lo consideran como un disfrute de la vida de la persona, siempre y cuando
se otorguen los patrones que ellos en su una cultura. pregunta, entonces. Porque escuchen esto, una cosa es la cultura hebrea antigua, que fue evolucionando a través de su historia hasta llegar a la actualidad. Por ejemplo, ahora los ortodoxos ahora mismo tienen debate, por ejemplo, de la masturbación. ¿Es pecado la masturbación? Ellos, y voy a decir esto, los ortodoxos del judaísmo actual, dicen que la masturbación en el hombre es pecado por el tema del desperdicio del semen. Pero ellos dicen que una mujer lo puede hacer. Y no es lo mismo. No, Porque ellos dicen que por el desperdicio. por el desperdicio del semen. No es un asunto de placer. No, ellos dicen que como el semen se desperdicia, entonces es pecado. Pero si ellos le preguntan, y entonces eso es una rama ultraortodoxa que dice eso, en la actualidad. ¿Y la mujer lo puede hacer? Bueno, la mujer sí, porque la mujer no produce semen. Ve, y en ese rasgo cultural tú vas a encontrar las deficiencias. Otros profesionales de la medicina y de la sexología dicen que una persona tiene que tener mínimo 20 y pico de eyaculaciones al mes. Claro, para luego no sufrir enfermedades. Está muy feo, mi gente. Ahora vamos al punto. Jairo está serio. No quieren hablar nadie aquí ahora. No, ¿Qué le pasa? no. ¿Qué es lo que está pasando? Antes de que Yo- continuemos lo con que- el desarrollo del tema, queremos darle las gracias a todas las personas que están ahí conectadas. Eso, vamos a dar un aplauso a esa gente que está conectado. Y aquí- Siga compartiendo, siga, vámonos. Y aquí alguien pregunta, ¿la sexualidad es solo sexo? Bueno, Uf, está muy buena esa pregunta. está buena, sí. Yo creo Si que es, no. si es solo sexo, Yo creo que no, porque no, sexualidad es ahí como un voy, deseo. ahí voy, pero si la sexualidad es solo sexo, es fornicación. No, es a modo de pregunta. Sí, Sexualidad pero es solo sexo. Sí, pero ahí voy, que si es solo sexo, es fornicación. Porque sí, la sexualidad tiene que ver con muchos parámetros. No sería que él se refiere es al acto. O sea, no. Que si la o sea, sexualidad es aunque tengan el sexo Por con eso, amor. sí, por si ejemplo, la sexualidad solo abarca Si el la acto en persona, el momento. si la persona solo ve el sexo, mi opinión, bueno, Sí. pues está Yo equivocado. creo que la sexualidad es el deseo y el sexo es el acto del deseo. Porque dice aquí, sexualidad, apetito sexual, propensión al placer carnal. Sí. Entonces, el sexo ya viene siendo el acto del deseo. Esa Bueno, es la pregunta más o menos. Sí, pero yo digo que si solamente es el acto, entonces fornicación. ¿Por qué? Y- Porque es por placer. La sexualidad tiene que ver con muchas cosas y están las causas y las consecuencias. Por ejemplo, yo he visto personas que cuando ve sangre se excita y eso activa su sexualidad. Pastor, Que cuando háblenos de le eso, por dan favor. golpe, Tintán. si ¿Qué- no qué le da pasa golpe, ahí? ¿Es ¿qué es lo algo- que hace, Jairo? ¿Qué es lo que hace? Tintán. ¿Es algún trauma? ¿Producen alguna toxina? ¿Qué es lo que pasa? Por favor, No, lo que ayúdenos. pasa Ah, yo es escuché un que cuento. Ve, hay yo escuché adicciones. un- Lo que pasa es que se libera demasiada sustancia, dopamina. Entonces el cerebro se excita, libera sustancia con esa acción. Entonces la gente le encanta lo que le produce eso, por lo tanto lo va a querer repetir, El repetir, centro- El do- repetir. Jairo, precisamente, de la sexualidad. Jairo. precisamente el domingo escuché una historia de alguien muy cercano a mí, que él decía que su tiempo de callejero, no es cristiano, de su tiempo de callejero, cuando él andaba en la calle, que llegaba de rututear y andar, que él llegaba a su casa, él encontraba su mesa con su comida bien servida, pero la mujer siempre le esperaba en la puerta, esperándolo ahí. Él dice que esa mujer, de que llegaba, si no le conectaba un pecozón, ella esperaba que él le dé primero Que él le dé golpe. primero. y no era para pelear. Para No. después entonces acostarse con Claro, él. entonces, Sí. esa era la puerta, Wow. esa era la llave. Eso tiene un nombre. Eso tiene- Pastor, Eso es un ayúdenos, por fetiche. favor. Eso es Eso un es fetiche, masoquismo, masoquismo. ¿Verdad Ya que usted sí? sabe. Dios mío. Bueno, Usted pero hay sabe gente lo- que con golpe. No, por no, ejemplo, pero- mira, en la antigüedad, pueblos como los romanos, por ejemplo, de un emperador de la antigüedad, Alejandro Magno, se dice que él era el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. Bueno. Oh my God. Sí. Dios mío. Eso soy yo. Se oía Oye, lindo. se caracterizó este asunto. Se oía Se lindo al escucha principio. lindo, Como que pero se oía después lindo al como que se principio, pero dañó. Dios mío, qué disturbio. No, pero está fuerte. No. Entonces, ahí es donde vamos. La sexualidad, los límites de la sexualidad. Líder, escúcheme.
Los golpes. Pero no, escúcheme, porque es una cosa. Los juguetes. Hay Golpe, juguetes porque son es que no para es lo golpes. mismo. O sea, golpe es una cosa, de una cosa de sodomismo, qué sé yo. Pero por eso quiero saber los límites y las posibilidades, porque es que es Bueno. tan duro. ¿Qué te puedo decir? Lo primero es, los jóvenes ahora tienen que entender algo. Que no solamente su sexualidad se basa en lo que te puede limitar una religión, sino que tenemos una realidad más allá de lo que la religión tal vez Nos esté enseñó, imponiendo. nos enseñó. Entonces, o nos Sí, enseñó. o nos enseñó, sí. ¿Qué busca un muchacho de 15 y 16 años con unos amores? Usted me disculpa, pero usted no está en etapa de eso. ¿Por cuándo se van a casar? ¿A los cuántos años se van a casar? A los 13, porque a los No. 13 que tienen novio. Porque yo quiero saber eso. O sea, tenemos que orientar un poquito más a nuestros jóvenes de la realidad de una vida y no solamente de una religión. Porque la única consecuencia de tener relaciones sexuales antes de un matrimonio o de tener una vida establecida no es simplemente un embarazo. Tenemos la enfermedad de transmisión sexual que están acabando, que usted tiene que pedirle hasta el papel de buena conducta Claro. a la pareja suya antes de darle un Atención, beso. atención, atención, pastores. escuche bien, Espérate, pastor. eso está bueno. Atención, pastores. Repita eso, doctora. Hasta el papel de buena conducta tiene que pedirle antes de darle un beso. Tenemos que exigir pruebas de ITS. Sí. Tenemos que exigir pruebas de VIH, de hepatitis. Señores, el herpes y el papiloma se pega con un besito. Y personas que andan brincando desde los 13, 14, 15 años, que no van a estar estables con Otra una vez, sola otra vez, pareja. otra vez. Dame el Intentando. zoom, dame el zoom. Ah. Otra vez. Atención, los chuleadores. ¿Qué es lo que se pega con el chuleo? El herpes, el papiloma, con un besito. Entonces, tenemos que tener claro esto. No es un embarazo, señores, la consecuencia de esto. Es usted vivir Otra con vez, una enfermedad otra vez. venérea hasta por el resto de su vida. Otra vez. Claro. Atención, músico y danzarina. Ay, ¿cómo así? No, pero está fuerte. Padre amado. Miren, ¿Cómo así? se arma un escándalo en Seguimos, estos días seguimos. por unas cifras muy altas de VIH Oye, que pero se cógela a dieron. ella. No tienen En suerte. que se dieron en algunas provincias. Oh my God. Y tenemos en el país 79,000 casos. ¿De O sea, qué? de VIH. Sí. Wow, hay un brote, es un 79. brote. Pero esos son los que están Está viral. reportados. ¿Cómo un Es un, brote? es un brote, puede ser un Entonces, brote. imagínense, eso es lo que está reportado. Pero ¿qué ¿Cómo un sucede? brote? Una pandemia. Una pandemia. No, pero comparado, no. Pero espera, No, está comparado fuerte. con A la tiempos cantidad. anteriores. No, pero años. comparado con la cantidad de personas que viven en el país y con la cantidad de pruebas de Es VIH que se alarmante. realizan, no está tan alarmante. Ah. No, ok. No está tan alarmante, si usted supiera. Ok. Porque para la cantidad de personas que tenemos, por lo menos los casos que están reportados, Pero no están aparentemente es en una tan. zona también. Pero ¿qué sucede con esto? El problema del VIH es el siguiente. Hay personas que no saben quién se lo pegó a quién. Sí. Oiga, ¿qué cosa? Ni su pareja sabe que tiene VIH, pero él tampoco se lo quiere decir, porque no sabe si fue él en la calle o si ella. fue ella en la calle. Wow. Entonces, muchas veces oye esto. Chica, tu pareja se medica, ya lo sabe. No, yo no se lo puedo decir. ¿Pero por qué no se lo puedes decir? No, porque es que yo no sé si fue el que me lo pegó a mí o yo se lo pegué a él. Entonces me va a ¿Cómo? matar. Pero eso es penado por la ley, ¿no? Sí, pero imagínate. La ley pena eso. O sea, tú por ejemplo, Pero países en como Estados desarrollados. Unidos, o sea, países Sí, como es Estados pena, Unidos, sí, el desarrollo- te el país dicen que en desarrollado. cualquier grupo que tú pertenezcas, grupo, llámese iglesia, grupo de apoyo, trabajo, o lo primero que tiene que saber la gente que está a tu alrededor es que yo soy VIH, positivo. Sí, Tienes que realmente. gritarlo, eso como que tengo un letrero aquí. Pero aquí, por lo menos en el país, A es tema todo el mundo. cultural. Porque aquí las personas consideran que el VIH se pega con un saludo. Entonces, es cierto. como, es un Como una tema de gripe, como hay una muy gripe. poca Discriminación, educación, claro. demasiado, la educación es muy pobre en ese aspecto, en ese ámbito, no todo el mundo se abre a decir yo sufro de tal cosa, Sí, yo es tengo correcto. hepatitis, yo tengo VIH, porque de una vez te van a excluir porque ni siquiera saben cómo se transmite. Sí. Y por la poca educación que tenemos desde las escuelas hasta en los hogares, tenemos las consecuencias. Tenemos demasiados embarazos adolescentes, o sea, es
Ese sí es alarmante. Tenemos casos de embarazos adolescentes que pasan ya a los extremos y necesitamos orientar a nuestra juventud en las iglesias sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de que sea la religión que te estoy impidiendo. No, oriente a ese adolescente en qué puede hacer, en qué no puede hacer y en qué se puede cuidar. Sí. Porque es que usted tiene que evitar el que está a su alrededor para ver si tiene una vida un poquito más agradable que la que están tropezando en el camino. Sí, pero esto le tocaba a Jairo, pero yo lo voy a soltar. ¿Cuál ay, era? ay, La ay, compatibilidad. Sí, porque está bien eso de que la pastora está aportando, tienen que cuidarse los muchachos, pero yo tengo un tema porque tengo muchos muchachitos nuevos en la iglesia, yo que trabajo con jóvenes y vienen mujeres que vienen de una vida alegre con el respeto que ellas se merecen. Entonces necesito saber cómo vamos a manejar esos temas porque hay jóvenes que no saben, no conocen a plenitud la sexualidad y nadie en la religión se siente a explicarle qué es, cómo es y cómo funciona eso. Tenemos con muchas res- infiltradas Sin embargo, en tienen verdad, una persona, en las iglesias. Con tienen res- una persona que sí tiene experiencia, valga la redundancia, pero que él, por los mismos límites que tienen dentro de la religión, hay cosas que no se dicen. Mi pregunta con respecto a eso, para tirarle un chisma de arena. ¿Existe la compatibilidad sexual? Bueno. Podemos decir que Bueno, yo digo que eso es que sí, pero eso es un asunto de tiempo. se trabaja. Lo primero es que nosotros, la sexualidad, construye. quiero hacer una diferencia. Yo no soy sexólogo, yo soy pastor. Pero como también brego con jóvenes, tengo que decir esto. La sexualidad es una cosa y la pornografía es otra. Sí, Y lo que Claro. lamentablemente está educando nuestra juventud es la pornografía. eso es así. Y no hay que buscarlo XXX, es que en todo está. No, en todo, sí, en claro. todo. ¿Me entiendes? Entonces, tú entras a cualquier página, tienes que tener cuidado, porque en cualquier página está ahí todo ese contenido. sí. Y los muchachos experimentando, pues comienzan a hacer cosas que quizás no son, Ni siquiera saben. ni siquiera saben. Entonces, lamentablemente, yo lo puedo decir, muchas parejas disfrutan de la sexualidad después que tienen 10, 15 años juntos. Pero le han llegado a ustedes como pastores esos temas de gente que de repente Claro. el esposo o la esposa no Claro. tiene Claro. la experiencia que Se el otro construye. amerita. Como dice Sí, la claro. Claro O que un sí. tema, por ejemplo, que no es del tamaño que lo esperaba la sierva. Oh, entonces usted cree, Oh. pastor, que por eso que hay muchos que quieren probar antes de... Quieren investigar, ver qué es lo que es. Ahí. Pero que el hecho de usted Previo probar a, tú antes dices previo a. Yo tengo, Previo a. yo tengo mi discrepancia. Ay, que hay que probar, porque que... Y antes de que quiero Cero probar, sorpresa, que quiero cero probar, sorpresa. cero sorpresa. Déjeme decirle una cosa. Los pastores tienen que enfocarse en charlas prematrimoniales, pero no de decir, mira, esa muchacha es buena, esa Esa muchacha es- buena. esa es la que te conviene. La charla prematrimonial hay que hablar de sexo. Hay que hablar de experiencias que usted Y de tenga, pasado, orientar. de pasado. Y De preguntarle, pasado. ¿usted viene del mundo? ¿Usted sabe? No, es que todo eso se pregunta. y En la se charla orienta. matrimonial o se desbarata el matrimonio o se afirma. O se afirma. Sí, porque la idea es, ustedes se conocen, sí. Tú conoces su pasado, porque a veces decimos, no es necesario el pasado. Ok, no te importa el pasado de una persona para revivir en su presente, pero tú tienes que saber con quién estás tratando. Claro. Porque no es verdad que después que tú saliste de la 42, que duraste 15 años en la 42, Rututeando. que ya Dios te salvó, di que yo quiero algo serio. Dios mío, ¿cómo así? Ay, Dios mío, esto es- Pastor, yo creo que... No, no, este- pero Pastor, tú puedes pero- querer algo serio, Vamos a pero... hacer un stop, para. No, no, no. Este es el tiempo. ¿Cómo es lo de nuevo? Este es el tiempo de los temas picantes. Oye, ponme la luz roja. Que se No, metió no, no, esto no, no, poderoso. Hasta yo me puse... ¡Ay! Hasta Jairo se Leemos puso el rojo. texto antes de, el de Hebreos. Sí, vamos a leerlo. Hebreos. Ok, vamos a leer la Biblia en Hebreos 13 a partir del 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mira esto. Que el matrimonio sea un hecho sin mancilla. Es necesario entender esto y por eso se puso rojo este asunto.
prohibiciones y doble moral en la sexualidad. Vamos. Ay, Doble moral. Doble moral. Uy, mucha. Sí, porque hay gente por ahí diciendo que lo hacen con ropa. Empiezo calentando este Dele, asunto. dele fuego, Empiezo fuego, calentando dele, este fuego. fuego. dígame. Candela. Comenten, por favor. Fingiendo placer y siendo infelices. Se puso Y no es un asunto de una mujer o un hombre, ambos. ¿Sabes cómo se llama eso? Fornicación. Wow. Aunque estés casado con Aunque papeles. esté casado, líder, con Con papeles, papeles. con anillo, con cadena. Claro, con porque es de que tú estás pensando en otra con mujer. cadera. con de todo. Oh, pero es que tú estás pensando en otra mujer o en otro hombre. Pensando en otra mujer. Claro, No. eso es. Fornicación. No, pero eso no se Fornicación. da en las iglesias. No, en las iglesias no se da eso. Dame aquí, centralízame. Escúchame. Escucha esto. Muchos de los casos que se están dando hoy en las iglesias es porque estos temas no se hablan. Eso es así. La sexualidad es la estimulación del placer a través de los órganos Sexual. reproductores. Vamos a ponerlo así para que no nos censuren No en censura, YouTube. exacto. ¿Escuchaste eso? La forma en cómo tú te auto... ¿Cómo digo esa palabra? Es que yo no quiero que me censuren este live. La forma en cómo tú te des placer va a depender mucho de lo que representa tu capacidad y tu condición de tener control sobre la sexualidad. Hay mucha sexualidad reprimida y usted está creyéndose que usted es un actor pornográfico. Porque eso fue lo que vio y lo que aprendió. Y entonces, ¿y qué hace, líder? En vez de Ajá. realmente recibir placer, ¿tú sabes lo que pasa? Es que eso te imposibilita conocerte. Te maltratan. Un loco. Un loco. No, y tal vez él tenga esas experiencias, pero la persona que se llevó es una persona virgen. Oh, pero yo, por ejemplo, conozco un caso. ya Ahí es voy, lo que ahí digo. voy. Que Yo, por ejemplo, conozco un caso de que el tipo alardeaba de que él era un monstruo. Y que yo soy, y que yo hago esto y que yo hago aquello. Y cuando íbamos a la consejería, la esposa decía, yo lo quiero dejar, pastor. ¿Por qué? Porque es malo. Ay, mi madre. ¿Y por qué tú dices que es malo? Es que ese hombre cree Rolling a que primera. yo soy. Eso es pum, Una pum, tambora, pum, pim, pum, pam, pim, pum, pam, pum, una tambora. pum, pum. ¡Ah! Animal. Y yo no tengo cómo decirle a ese hombre. Dios mío. No, pero yo cierro la y digo, ¿qué decirte No, de aquí? pero que también un pasa al espartano, revés. un También pasa al espartano. revés. La mujer no quiere decirle al hombre por vergüenza, porque la mujer somos más recogidas, no quiere decirle al hombre cómo le gusta, que un tema de le Yo, gustaría. algo que me Ese- gustó mucho que eso- usted dijo ahorita, que eso se construye, que eso es Se una cuestión de construye, diálogo. porque de confianza. Exactamente, Pero no, el mira. sexo es todo en el matrimonio casi. Que Sí, se- pero que se- ese es un tema que me interesa porque cuando usted hacía ahorita, yo estoy conectando cosas aquí. Cuando la pastora decía ahorita que quien nos esté educando es la pornografía, porque no es lo mismo tú conocer la sexualidad desde el punto de vista de quien está grabando un video, haciendo lo que le parece bien, que conocer a la Medicado. persona con quien tú estás en una Medicado, cama, Harold, con la medicado. persona a quien tú elegiste para vivir una vida. Porque de repente lo que tú estás practicando con esa persona fue lo que viste en un video, no lo que esa persona realmente quiere practicar contigo. Exacto. Posibilidades y limitaciones. ¿Cuándo la sexualidad en el cristianismo es válido? Bien, lo primero es que nosotros tenemos un método, que es el método del matrimonio. Esa cuestión de que si se puede probar para yo saber, no encontrarme con una sorpresa. Bueno, pues yo te voy a decir algo. Mucho de ese tabú viene de la idea de que uno no se puede divorciar. Ay, ay. Ay, Dios. Segundo, de que no se puede hablar de sexualidad, porque Ay. al hablar de sexualidad en el matrimonio, él va a pensar que es que a mí no me gusta o que yo no siento con él. Es un tema de conversación. También un tema de Wow. mentalidad, porque Y de mentalidad. también hay parejas que no le dicen este tipo de información a su cónyuge por cómo lo vayan a tomar. Entonces las parejas Es deben que tú ir no a tienes que, es terapia. que tú no tienes que decirle a él cómo hacerlo, tú empiezas a hacerlo con él. Se puede a lo natural. En el tema de la A comunicación. lo natural. Claro. A lo Eso no es- natural. Pero, y que la sexualidad Tú mismo plena te no, paras y te Acá. volteas para que él entienda que esa posición no es. no se Ven la acá. sexualidad plena no se complementa Ven de una acá. vez, una Pastor, pues, construcción. el cristianismo no limita las posiciones.
No, por ahí dice el no. líder que ¿cómo es el mensajero? ¿Cómo es? Hay algunos actos dentro de El misionero. la intimidad. Ay, Pastor, este tema va a tener que Ay, tener pero segunda ve acá, parte. pero ve acá. Misionero, producción, ¿Qué es lo que está diciendo Jairo? ¿Qué es lo que dice El Jairo? mensajero, el misionero. El misionero. Hay Pastor, algunos este tema temas hay que de la tener sexualidad. segunda parte porque hay muchas preguntas que no Claro. hemos podido responder y necesitamos tener segunda parte. Sí. Mi porque no gente, podemos- yo les prometo que en la segunda parte, todas las preguntas que ustedes están haciendo, es que esto está muy interesante. Está muy y no nos queremos detener a hablarles quizás, porque esto está picante. Hay Hay dos- algo que no hemos respondido y quiero Y responderlo. hay dos temas pendientes para la segunda parte. Está bien, pero hay algo que no he respondido. ¿Se puede probar Es que antes no. del matrimonio? Bueno. No, no estoy de acuerdo. Esa Hay unos respuesta cuantos es. por ahí que le gustan probar. Esa respuesta Yo es. diría- Pero probando no. llevan una... Mi Llevan opi- una vida. Mi Llevan opinión una es que vida esa probando. respuesta. Probando llevan una vida. Esa respuesta Atención es pastoral. depuradores. Miren, oiga, qué es lo que pasa con las sorpresas. Las sorpresas se hablan. Ah, ¿Por qué yo digo que las sorpresas se hablan? Porque es descargar cierta presión sobre la otra persona. Tú no puedes permitir que la persona a la que tú amas, si le vas a dedicar tu vida, se encuentre con una sorpresa. O sea, que tú pretendas que no se dé cuenta. o sea, usted dice se hablan pero no se practican. Yo soy así de tal manera, pero no se practica, ¿vale? Es que yo diría que no es, porque cuando nosotros hablamos de comunicar, no es decirle a mí me gusta esto o a Ok. mí me gusta aquello. Va a llegar un punto donde las parejas sí se van a preguntar, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿O te gustó? ¿No te gustó? Sí, pero ¿Cómo te tampoco- sentiste? En la mañana, Sí, por pero- WhatsApp, desayunar, te digo, sí, está todo frío. ¿Te gustó tal cosa? Exacto, ¿me entiendes? No, pero es que O el usted se da comentario, cuenta el por la típico actitud. comentario, oh, lo de anoche, excelente. Sí, exactamente. Cosas como eso, porque es un tema de pareja y eso va a ayudar mucho. Mire, parejas Hay unos cuantos por ahí que dicen que cristianas. eso es del diablo. Voy a hacer una pastor. pregunta que ustedes no quieren hacer, la voy a hacer yo. Dele. El sexo oral. No, Yo decía hace un momento eso, que hay muchas actividades que dentro de la religión están prohibidas. Yo veo gente en producción. Usted tan ahorita muerta la risa, ahorita ¿qué yo es lo que entendí pasa? mal. Escucha, yo ahorita yo entendí mal cuando Catherine decía que la persona hablaba en lengua. Yo entendí mal. Jairo, ¿cómo que tú entendiste mal? Yo no ¿Cómo? entendí. Yo no entendí. Oye, no, espérate. Dilo de Fue nuevo. que Jairo se fue para donde no era con el testimonio Estamos de ahorita. despedidos, muchas ¿Cómo que él gracias. dijo? Dilo de nuevo, Jairo. Catherine ahorita habló y decía que una persona que le daba un testimonio a ella decía que hablaba en lengua, entonces yo me fui por donde no era. Él se fue por ahí. Ah, él usó eso de manera metafórica. Tú Una pensas. parábola. No, Levanta pensé, tu no, no. Levanta tu mano derecha, Jairo. Ah, ya entendí. Yo no me fui rabo. No, pero Jairo está burlado. Una parábola. Pastor, pero ya sí, con un poquito más de seriedad. Hay temas como son el sexo oral, el sexo anal, las posiciones sexuales, Claro, es permitido. que son Las tabú. palabras dentro del acto. O no tabú, Ok. es más bien establecer los parámetros. Ok. Por ejemplo, yo para hablar acerca de la sexualidad hablo del acto natural sexual. Natural. El acto natural sexual, usted lo conoce, no tenemos que hablarlo. Está la masculinidad y la feminidad. Ya. Ya. Y ahí usted Usted deduce. Para que usted no me vaya a malinterpretar. Si hay otra práctica por otros caminos, no es natural. ¿Ya Por el entendí? camino del hablamos barro. hablamos de y eso. lo sustenta No es natural. su propio cuerpo. No, y yo estoy hablando médicamente, eso ni bíblico. Claro. Son- Ni son- bíblico. Bueno, sí, exacto. Hay un órgano de fricción y hay uno que es para desechos. Desecho. ¿Verdad? Eso no tenemos ni siquiera que... Tan serio, tan serio. No, Sí, no, es que no Tan podemos serio. opinar mucho. Eso es Entonces- pastoral. Eso está claro. Ese tema, ¿Cuál es el punto aquí? ya está serio. Ahora vamos a lo que es oral, señores. Dependiendo la cultura, dependiendo el punto de vista religioso, se va a adaptar a esta condición. Ahora, yo recomiendo, yo como pastor, que la pareja explore lo que realmente le causa satisfacción, sin romper el uso natural de la mujer, como lo dice la Biblia. Sí. Claro. Sí. Que sea un hecho honroso el matrimonio y la sexualidad en temas matrimoniales. Por ejemplo, en la antigüedad, una mujer se le podía negar a un hombre, pero un hombre no se le podía negar a una mujer. ¿Cómo? Así, así.
Y van forzados. Temas como ese. Son gente admirable, esos son mártires para mí. No, pero todavía eso se usa. O sea, ¿Cómo una mujer así? te puede decir la semana entera que te duele la cabeza y tú le dijiste que le duele la Ay, cabeza Ay, y ya tú tienes otra muchacho. mujer. Ah, pero ese era, de ahí es que viene. Es un tema generacional. Es un No es mi espíritu. caso, no es mi caso. Es un espíritu. No es mi Ese no es caso. el caso de ninguno de No es mi nosotros caso, aquí. No, no es mi caso No es mi tampoco. No es mi caso. Entonces, ya para ir cerrando, estos temas tan delicados, yo recomendaría que los busquemos con una lupa. Por ejemplo, Cantar de los Cantares. Wow. Dios El mío. mejor libro que Dios se ha escrito mío. sobre la faz de la Que tierra. por ahí hay una bachatica de Cantar de los Cantares. Sí, oh. De Félix Coupé. Ay, sí. Félix Cumbé está Fui burlado. fuá. Bien. Ah, pero tú estás consumiendo. Pero ven acá. No, pero no es esa, no es esa. No es esa, no es esa, no es esa, esa, no es esa. Pero miren aquí. Yo creo que fui el que me hablé. No me gustó este podcast. Yo fui el que más hablé de este tema. Lo que pasa es que No. es un tema. Es que es un No. tema Muy de- pastoral, muy de líder. pastor. Muy de- Pastoral, Es que no vamos a aquí meter la Harold y pata, usted, Harold, pastor de jóvenes, que debe ¿Verdad que sí? Debió- exhortarnos, No, enseñarnos a yo nosotros. me enfoqué, realmente la gente sabe y yo traté de externar. Yo esas siento que tú tienes preguntas temor. Yo ellos siento que tú tienes como quieren temor. hacerle a usted. No, Tú tienes- pero vamos a esto. Mire, Cantar de los Cantares es una de las menciones más delicadas con relación a la sexualidad. Habla de desnudez, habla de esa pasión, habla de ese deseo de, lo- hacia esa persona. de los cocos, ¿De lo qué? de los cocos, de la palmera. Es así que Sí, habla. de los pechos de la paloma. De la miel. De la- Es así, es metafórico, pero está ahí. Pero eso está ahí. Está bien. ¿Cómo? Todo eso está ahí, mi gente. No se Dios mío. Pero, Esa miel que destila, Jairo. pero miren aquí. Este tema que a veces ocasiona tanto tabú, tanta limitación, tanto desenfreno, es el tema central de la humanidad. Yes. Así. El hombre puede vivir sin dinero, pero no puede vivir sin sexualidad. Imposible. ¿Por qué? Porque se reprime. No digo que no. Hay casos de personas que no pueden. Algunos se declararon eunucos. Pero eso Yo no creo quiere que decir- uno hay poco. Sí, pero eso no quiere decir que no tengan deseos y que en algún momento no tengan deseos. Yo quiero preguntarle eso. a Yo un quisiera padre. que el próximo tema, Eso si ustedes católico. conocen a alguien, me lo pueden recomendar. Queremos traer a un sexólogo acá. Que obviamente Recomiéndenlo ahí en los sea cristiano, comentarios. que sea cristiano. Claro. Porque uno cristiano pues te va a hablar de todos los extremos y de lo que considera la ciencia que se puede o no se puede. Pero queremos un sexólogo que sea cristiano. Porque yo puedo hablar de la parte teológica, pero yo no soy sexólogo. ¿Ve? Y hay cosas que sí ellos te van a hablar con más plenitud. Y si usted conoce a alguien, Suscríbase primero, antes de- dele like. y dele like. Comparta. Dele like. Comparta. Comparte este contenido. Dime si te gustó. Y si no te gustó, critícalo. Hasta eso suma. Claro, los comentarios. Venimos con segunda parte de este tema. Sí. Falta mucho que Hay responder. comentarios que no pudimos responder porque el tema es bastante extenso, pero esperen la próxima. Queremos agradecer a toda esa gente que está ahí, que compartió este live y que estuvo con nosotros Creencia. Señores, esto fue Creencia. Bye bye.